Buenos días para todos. Muchísimas gracias por su puntual asistencia a este webinar. Para optimizar el tiempo, voy a dar inicio con una breve introducción y luego le doy paso a Miguel, que es nuestro conferencista del día. Para quienes no me conocen, yo soy Paola Ruge, soy la directora técnica de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas Acoplásticos y hoy tenemos para ustedes un webinar llamado Introducción a la Digitalización en la Industria del Plástico. Este es uno de los primeros espacios que queremos realizar en compañía de Kern IOP y del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, con el fin de fortalecer los conocimientos de las empresas del sector del plástico en torno a Industria 4.0. Entonces, un par de recomendaciones para el desarrollo del webinar: mantener los micrófonos y las cámaras cerradas durante todo el espacio para que pues Miguel pueda dar toda la información de manera correcta. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y al final se las voy a transmitir a Miguel. Si de pronto alguno de ustedes quiere hacer una intervención, al final también puede levantar la mano y dejamos espacio como para esos comentarios. Ahora sí, ¿quién es nuestro conferencista? Miguel Garzón, él es ingeniero mecánico con magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Él es doctor en Ingeniería del WZL del RWTH de Aachen de Alemania y es consultor para proyectos de investigación bilaterales entre la Universidad de los Andes y socios industriales. Miguel además es copropietario y director de manufactura de PMTech Servicios de Ingeniería SAS y de KERNIOP e instructor para el SENA en actividades de formación sobre optimización de consumo energético e industria 4.0. Entonces, como les decía, este es un espacio que estamos promoviendo y que hemos liderado desde el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, el ICIPC, desde Kern IOP, que es una división de ingeniería de PMTech, y desde el gremio Acoplásticos. Entonces, nuevamente, mil gracias por su participación. Bienvenidos. Y Miguel, mil gracias por aceptar esta participación y el público es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias a Acoplásticos, al Instituto del Plástico y el Caucho por esta invitación. Voy aquí a compartir la pantalla y me confirman, por favor, si la están viendo. Está perfecta, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, de nuevo, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Garzón y soy el director técnico de la empresa Kern IOP, que es una empresa colombiana dedicada específicamente a la implementación de herramientas de industria 4.0, de digitalización para la industria plástica en Colombia y en Latinoamérica. Y el día de hoy, pues he recibido esta amable invitación de parte de Acoplásticos para que charlemos de un tema muy importante, que es pues el tema de la digitalización específicamente en nuestra industria, en el contexto de nuestra realidad económica también. Y pues con base en esto he preparado aquí una charla en la cual en la próxima hora vamos a hablar de las diferentes tecnologías que permiten que nosotros entremos en ese mundo de la digitalización que es tan necesario en este momento. Y lo iremos haciendo paso a paso, digamos, con un fundamento o digamos con una idea detrás, que es la de vamos a hacer este trabajo de arrancar con la implementación de estas tecnologías para nuestra industria, pensando que tenemos en nuestro caso, en nuestra economía, condiciones especiales que no son las mismas que tienen las industrias en Japón o en Alemania o en Estados Unidos. Y pues digamos que eso lo hemos venido ganando desde hace ya
más de una década de experiencia en nuestra compañía, en la cual hemos asesorado procesos de transformación de plásticos, arrancando aquí en Colombia, pero pues ya cada vez más en países latinoamericanos, em, llevando precisamente pues estas herramientas de industria 4.0 para que implementemos y mejoremos obviamente nuestra productividad, y ya veremos pues cuáles son otros de los grandes beneficios que puede uno tener de, de la implementación de la digitalización. A mí me parece muy importante que comencemos hablando de qué nos está llevando a esta urgencia de implementación de herramientas digitales en la industria. Sí, yo creo que ya para nadie es un tema demasiado nuevo, ¿no? Yo creo que todo el mundo desde hace tal vez una década ha venido oyendo todo este run run, ¿no? Que hay detrás de, bueno, venga, cuáles son esas herramientas de digitalización y la inteligencia artificial y un montón de cosas. Eh, y digamos que acompañando a todas estas tendencias de desarrollo en la industria, ha venido generándose también una realidad económica en la cual cada vez estamos más obligados a implementarlas. Vamos a ver en detalle todo esto, qué significa. Pero démonos cuenta que, eh, por ejemplo, las empresas a nivel mundial, basado en un estudio muy grande que se generó a nivel económico, han demostrado que las empresas que implementan digitalización han podido elevar entre 3 y 7 puntos porcentuales la eficiencia operativa de sus equipos, ¿sí? Y eso en un tiempo normalmente menor a 18 meses, ¿sí? Que digamos que todos sabemos, aquí los que estamos seguramente presentes en esta conferencia, lo que significa un punto porcentual de eficiencia más en cuanto a las ganancias que pueden llegar a tener nuestras compañías. Vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante. Hay un tema también muy importante, y es el tema del costo de la energía, de cómo ha venido creciendo también a nivel global, y aquí en Colombia no ha sido la excepción, y cómo se ha venido convirtiendo en un tema tan importante que ya el costo de la energía está compitiendo incluso con el costo de la nómina como segundo rubro por ejemplo, en un proceso de moldeo por inyección, ¿sí? Eh, Se dice hoy en día que en un proceso como eso se gasta tanto en energía como en mano de obra, lo que ha hecho que, digamos que esa palanca que había en general en nuestras empresas, en las cuales si necesitábamos reducir costos, una de las maneras más rápidas de hacerlo era por el lado de reducir, ¿no?, los costos de manos de obra, sabiendo lo que eso significa. Hoy en día ya se está empezando a caer más en cuenta en decir, venga, si yo necesito reducir costos, puedo hacerlo desde el punto de vista de consumo energético, y existen una cantidad de herramientas muy interesantes desde ese punto de vista de digitalización y de análisis de datos para llegar a cumplir con esas tareas. Adicionalmente, hay digamos, un empuje muy importante que existe desde las regulaciones a nivel mundial. Sí, por ejemplo, las regulaciones de empaques y de reducción de residuos en la Unión Europea, que está obligando a que demostremos la reciclabilidad, el contenido de resinas postconsumo por ejemplo, en los empaques, en los productos a partir de cierta fecha, y que hace que si nosotros no nos metemos en esta tendencia, también va a ser muy complicado exportar nuestros productos, y que es una tendencia que seguramente también cada vez más llegará a nuestros mercados y los presionará para que llevemos todo este tema de trazabilidad digital que está detrás de todo lo que estamos hablando acá. Em, Adicionalmente, hay un tema muy importante que es parte de lo que nosotros estamos queriendo hacer aquí, que es crear
digamos que estemos conscientes de que meternos en el mundo de la digitalización necesita capacitación, formación de personal y que eso va a ser un reto gigantesco debido a que no vamos a, si no lo hacemos, si no nos empezamos a enterar exactamente de hacia dónde va toda esta tendencia, empezamos a formar nuestro personal y crear las herramientas para que lo podamos hacer, pues vamos a quedarnos muy atrás, ¿sí? Los países, las economías globales que están trabajando en esto lo están haciendo a gran velocidad y va a generarse entonces una brecha más grande con respecto a nuestras economías si no lo hacemos. Entonces, eso hace que necesitemos actuar de manera urgente. ¿En qué? Nos preguntamos, ¿sí? Entonces, la idea de este webinar es que empecemos a entender específicamente en dónde debemos concentrarnos en nuestras economías para poder entrar en esta tendencia de la industria 4.0, digamos, de las fábricas inteligentes. ¿A qué se refiere todo eso? Entonces, interesante, yo creo que pues ya muchas personas han oído diferentes conferencias sobre el tema de la industria 4.0 y hay que, digamos que ya de manera más específica hacia nuestra industria, tenemos que entender que la industria 4.0 no es una sola tecnología, no es como un producto que uno va a donde un proveedor y le dice, oye, véndame dos equipos de industria 4.0 para mi planta, ¿no? Es una convergencia más bien de tecnologías interconectadas, ¿sí? Que es lo que nos está permitiendo el desarrollo hoy en día y es tener una cantidad de información que puede llegar de diferentes puntos para poderlo analizar desde Internet Industrial de las Cosas, que al final significa, tenemos la cantidad de sensórica y de datos que podemos extraer de las máquinas y podemos analizar, ¿no? En tiempo real para ver qué es lo que están haciendo, inteligencia artificial, gemelos digitales, cobots, la manufactura aditiva, el blockchain. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos específicos para nuestra industria, eh, que hace que toda esa información que nos están pudiendo generar de la facilidad con la que nosotros podemos hoy en día analizar qué es lo que están haciendo las máquinas, cómo lo están haciendo, cómo hacer que algo que era un prototipo se convierta muy rápidamente en un nuevo producto, pues nos hace que podamos primero ver, entender y optimizar la producción rápidamente hacia reducir minutos de ciclo, por ejemplo, de nuestros procesos, reducir consumo energético, ¿sí? Reducir consumo de materia prima, que es muy importante, y entender que esto ya está siendo implementado, como les digo, por muchas incluso de nuestras empresas líderes aquí en Colombia, pero a nivel mundial ya em, es claro por encuestas que se han venido haciendo a nivel global, en el cual el 88% del sector ya ve que ese tipo de conexiones digitales son críticas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del caso de los cobots, de los robots colaborativos que ven ustedes aquí en esta imagen a la derecha, em, ya está haciendo el 11% de los robots que se venden en el mundo ya son este tipo de cobots que ayudan, por ejemplo, a la fabricación. Y dense cuenta, digamos que de manera muy a propósito, coloqué estas imágenes aquí en las que muestran personas, ¿sí? Que están aprovechando estas herramientas digitales, ¿sí? Para que no tengamos esa tendencia a creer que toda esta mm, digamos, este camino de la digitalización está únicamente para reemplazar a las personas. En realidad, lo que está es empoderándolas para hacer cada vez mejores trabajos, para hacer trabajos más eh, creativos, ¿no? Para aprovechar exactamente qué es lo que hace eh, especial al ser humano, ¿no? Más que una tarea repetitiva es entender
y desarrollar nuevas capacidades entendiendo lo que está haciendo su proceso. Entonces, en nuestra industria, a mí me gustaría que viéramos para qué todo esto de la digitalización desde lo que sabemos que es lo que nos está doliendo, ¿sí? En nuestras empresas, ¿sí? ¿Qué nos duele a nosotros? Pues, por ejemplo, desperdiciar material, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo de una empresa de moldeo por inyección, ¿sí? Eh, si una empresa está trabajando con un desperdicio del 5 al 10% de las piezas, que es obviamente bastante alto, en la cual están perdiendo resina, incluso si se piensa que esa resina no importa, entre comillas, que se fabrique de manera no conforme porque la voy a moler y la voy a volver a utilizar. Es una cantidad de energía que de todas maneras se está utilizando, son horas de máquina que se están desperdiciando. Y existen tecnologías que podemos empezar a aplicar para poder estar más pendientes de esto. Por ejemplo, controles de calidad en línea, temas de visión artificial con cámaras que puedan empezar a detectar esos errores con tiempo y empezar a actuar sobre el proceso o darle consejos al ingeniero para que cambie la parametrización y empiece a generar piezas correctas antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa nos duele, no? Las paradas no programadas, ¿sí? Las, cuando hay tiempos medio entre fallas muy bajos, es decir, tenemos paradas muy frecuentes, estamos teniendo eficiencias operativas de nuestros equipos muy bajitas, ¿sí? Tengamos en cuenta que uno quisiera poder llegar a tener en una planta eh, de nivel mundial, mm, o es por encima del 85%, ¿sí? Que eso ya es un muy buen valor. Pero la realidad es que cuando nosotros estamos midiendo en plantas, se están llegando a valores incluso por debajo del 70%. Y eso no nos permite competir a nivel global, ¿no? Empezar a entender qué es lo que está generando esto, cuál es la razón de este tipo de paradas, empezar a contarlas, empezar a entender cuáles son las que más afectan, en qué máquina, con quién, en qué turno es que estamos perdiendo más tiempo, empezar a aplicar toda esta cosa con sensórica, con analítica predictiva, pues nos va a ayudar claramente a mejorar en este aspecto. Otro tema muy importante, como les estaba diciendo, el costo energético actualmente se está convirtiendo en algo muy clave, ¿sí? Desde el punto de vista puramente técnico, solamente miremoslo por este lado. En un proceso de transformación de plásticos como la inyección, el consumo energético eh, eléctrico, ¿sí? Del proceso está en un 90-95%. Solo de eso, solo el 10% más o menos se va directamente al polímero. Luego hay un montón de potencial de ahorro, ¿sí? Desde todos los puntos de vista, no solamente desde nosotros como puramente transformadores, usuarios de la máquina, sino incluso de los fabricantes de las máquinas y de desarrolladores de tecnologías que ayuden a ahorrar en consumo. ¿Qué herramientas nosotros podemos empezar a utilizar allí? Obviamente empezar a entender que tenemos que hacer mediciones de cuánto nos está costando en consumo eléctrico, en kilovatios hora por ciclo, kilovatios hora por kilo, por galón, por lo que sea que nosotros produzcamos. Entender cuándo estamos trabajando de una manera eficiente o si, digamos, estamos dedicados a producir sin mayor interés en lo que estamos gastando en cuanto a consumo, pero que al hacerlo sin entender cómo está funcionando nuestro proceso por dentro, pues estamos entregando esa, eh, digamos que productividad o esa competitividad mejor a otros en otras industrias. ¿Sí? Si nosotros tenemos un consumo eléctrico muy alto por cada kilo que producimos, así la pieza salga y yo la venda. Si hay otro que la está haciendo a la mitad,
de consumo es porque está entendiendo mejor el proceso, lo está haciendo más rápido, lo está haciendo más eficiente y al final, pues eso se va a ver en la productividad y en la competitividad, en la capacidad de ir a nuevos mercados. Los siguientes temas que son muy importantes, como lo decíamos, aquí en Colombia tenemos ese requerimiento regulatorio que va hacia la economía circular, que estoy completamente seguro que pues para todos es totalmente claro, que es el tema en el cual se están restringiendo, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, ¿cierto? Estamos empezando a necesitar poder cada vez más demostrar que tenemos cierta cantidad de plástico postconsumo en nuestros productos y todo esto solo se va a poder generar a través de que tengamos una muy buena trazabilidad, ¿sí? De la información, de con qué resina hice mi pieza, con cuánto, exactamente en qué máquina, con qué lote de material, de qué, obviamente, qué condiciones tenía ese material, de dónde venía, para poder eh, pues cumplir con estas regulaciones correctamente. ¿Sí? Ahí está metido el tema del pasaporte digital de producto, ¿sí? Y desde el punto de vista de cómo vamos a llegar a tener una industria buena también desde el punto de vista de reciclaje, es cómo vamos a aprovechar también estas tecnologías de digitalización, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial para separar los diferentes materiales y poder contar con materias primas de alta calidad. Entonces, ahí muy importante todas estas tecnologías que nos van a habilitar esto. Y desde el punto de vista, obviamente, de nuevo, del tema de brecha de talento digital, eh, es importante que entendamos que aunque las personas en las industrias a nivel global ya están diciendo que saben que lo tienen que implementar, existe esa falencia desde el punto de vista de, bueno, y entonces, ¿cómo hago yo para empezar a entrenar a mi gente para que la pueda implementar, ¿no? Entonces aquí hay digamos que estas iniciativas en las cuales estamos comenzando a generar estas discusiones con el Instituto del Plástico, Ecoplásticos, es precisamente pensando en esto. Existe la necesidad y ahora pues cómo lo vamos a implementar. Entonces, quisiera comenzar a comentarles algunos ejemplos puntuales, reales de aplicación de todo esto, digamos, de todo esto que estamos hablando de herramientas de digitalización hacia hacia las empresas de nuestro sector. Vamos en este caso, en este webinar mm, introductorio, a hablar de estos cuatro temas fundamentales, ¿sí? Del tema de eficiencia energética, de trazabilidad y cumplimiento con normas, ¿sí? El tema de gemelos digitales e inteligencia artificial y del tema de robótica colaborativa, que también pues es clave para que la empecemos pues a implementar. Mm, Adicionando allí un tema muy importante desde el punto de vista de manufactura, que es la manufactura aditiva, la impresión 3D eh, aplicada desde el punto de vista de optimización de procesos en nuestras compañías. Entonces arranquemos a hablar del tema de Internet industrial de las cosas y de consumo energético. ¿Sí? ¿A qué se refiere de nuevo ese tema del Internet industrial de las cosas? Pues es la aplicación de sensores y la capacidad que tengamos de sacar información de las máquinas para poderla analizar de manera centralizada y podamos con eso aprender qué es lo que está pasando y optimizar nuestros productos y nuestros procesos. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, por ejemplo, en las plantas de fabricación de empaques, la electricidad ya ronda el 20% del costo de un producto. ¿Sí? Ustedes pues tendrán sus datos, importante que los tengan muy bien a la mano para empezar a entender este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, si ustedes no miden cuánto están consumiendo, ¿sí? Es
posiblemente una cantidad de margen que se está simplemente desperdiciando, ¿sí? Em, en máquinas que no es del todo, digamos que poco común que suceda en Colombia en máquinas de 15 a 20 años, eh, el costo de la energía puede llegar a ser hasta un 40% mayor que de equipos actuales. Sí, luego esto es un tema muy importante de tener en cuenta. Cuando uno mide lo que está consumiendo en su máquina, empieza a detectar consumos, por ejemplo, fantasmas, ¿sí? Consumos en stand-by, por ejemplo, que uno no le pone mucho cuidado cuando deja un sistema prendido durante el fin de semana y se da cuenta el lunes que era que se quedaron las resistencias de la máquina prendidas, ¿sí? Que si no está midiendo en tiempo real, entendámoslo todo el tiempo cuando estamos hablando aquí ya de medir, no es medidores de consumo energético, pues han existido pues hace décadas y décadas y décadas, claro, eso no es ninguna pregunta. No nos estamos refiriendo aquí a que alguien vaya y ponga el aparatico y mida puntualmente a las 9:30 de la mañana de un día, sino que estamos midiendo todo el tiempo y que se pueden generar alarmas en las cuales uno diga, oiga, venga, este proceso que normalmente me consumía esto, hoy en día o hoy, esta mañana amaneció midiéndome mucho más. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, puede ser que haya una bomba que está dejando de trabajar de manera eficiente, por ejemplo, ¿cierto? Estoy teniendo una resina que no tiene la misma viscosidad que el día anterior. Luego, el motor está necesitando más torque para poder hacer la plastificación, ¿sí? Entonces, este tipo de análisis, más allá del dato de, bueno, yo me consumo 0,7 kilovatios hora por kilo para hacer este producto, es también que me está ayudando a entender qué es lo que está sintiendo la máquina para hacer el producto que yo estoy haciendo. Entonces, estos son herramientas muy, muy importantes, ¿sí? Para poder analizar, como les digo, no solamente el dato puntual económico de cuánto me está costando la producción, sino entender lo que pasa durante, por ejemplo, el ciclo, ¿sí? Estoy dejando, por ejemplo, cierta parte del proceso demasiado larga. Podría yo haber sacado la pieza un segundo antes, que eso, pues al final del mes me representa cientos de miles de pesos, por ejemplo, en ahorros energéticos y en cantidades de piezas más que puedo hacer y en mejoras en calidad, etcétera. Todo eso gracias a que uno puede estar midiendo. Y hay un tema muy importante, y es que no lo hemos discutido hasta ahora, pero en el mundo entero hay una tendencia clara hacia el tema de la compra de bonos de CO2 equivalente, ¿cierto? También seguramente ustedes han estado han estado oyendo esta temática en la cual eh, reducir el consumo de CO2 equivalente en nuestros procesos se está empezando a convertir en un tema monetizable, ¿sí? Luego, todo esto hay que estar empezando a prepararse para ello, ¿sí? Empezar a tener información real. Aquí les quiero mostrar dos ejemplos internacionales, un caso en Italia, un caso en Alemania, en el cual, pues, muy similar a cómo estamos trabajando en algunas de nuestras plantas en Colombia, máquinas que tienen 15 a 20 años en las cuales nosotros todavía no les sacamos ningún dato. Em, Se implementó un sistema de monitoreo por cada inyectora con un software en la nube donde esos dashboards o esos tableros de revisión de información ya le llegaban a todas las personas en la planta con alertas, con este índice de productividad muy importante. Bueno, cuánto me está costando energéticamente cada pieza que produzco. Y la simple, digamos, llamémoslo así, la simple eh, implementación de tener un sistema en el cual yo me estoy dando cuenta que dejaron la máquina prendida el fin de semana, eh, hace que empiece yo a estar pendiente de muchísimas otras cosas
Sí, empezar a darse uno cuenta que, por ejemplo, el tiempo de precalentamiento es más largo de lo que debería. Si yo alcanzo la temperatura en 15 minutos, porque tengo que hacer un precalentamiento de media hora? Cosas como esas empiezan a entrar en la cultura de la empresa y permite optimizaciones muy, muy importantes, incluso llegando a retornos a la inversión, que pues es decir, es importantísimo para cualquier compañía entender, bueno, sí, muy interesante todos estos temas de digitalización, pero yo cómo los voy a pagar. Pues este es uno de los casos más interesantes que existen en los cuales uno precisamente está teniendo los datos con los cuales justifica los proyectos de inversión, porque es una de las pocas cosas que realmente le están midiendo precisamente cuánto está ahorrando, ¿no? Entonces es muy interesante verlo desde ese punto de vista. La inversión en este tipo de casos tiene retornos a la inversión muy rápidos. Am, Fíjense aquí, pues de nuevo, cómo los dashboards, los tableros que están recibiendo información permiten, por ejemplo, hacer los cálculos directamente de, bueno, si yo estoy ahorrando tanto consumo energético en este tipo de procesos, existen tablas, trabajos ya globales en los cuales se pueden encontrar cuánto es el CO2 equivalente de muchísimos procesos de transformación de plásticos, dependiendo de las resinas, dependiendo de, bueno, miles de condiciones. Pueden estar generándose esos reportes directamente y que ya puedan ser reportes para todo el departamento de sostenibilidad, ¿cierto? Que se está volviendo cada vez más importante y clave en las empresas, ¿cierto? Los accionistas de las compañías basan cada vez más sus decisiones de inversión en si esta es una empresa que está realmente trabajando en sostenibilidad, y pues tener los datos es la única manera de demostrar las cosas. Entonces, este tipo de, digamos, de trabajo, de recepción, de monitoreo de datos, lo importante que tiene detrás, digamos, es con respecto a tecnologías que existían antes. Siempre lo digo, sensores ha habido pues, desde que se inventaron las máquinas, ¿sí? La primera máquina de vapor tenía la manera de detectar si ya tenía una velocidad demasiado alta, y entonces un sistema de pesos y contrapesos en fuerzas centrífugas, no sé qué, lograba reducir la velocidad de la máquina. Entonces, pues digamos que maneras de medir ha existido siempre. Lo que pasa es que nosotros no teníamos antes era la manera de sacar esos datos, ¿cierto? Y que todo el mundo los estuviera viendo al tiempo, ¿sí? Que incluso se pudieran analizar dependiendo de lo que cada departamento de la compañía realmente necesita. Sí, al de mantenimiento no le está interesando necesariamente saber cuánto está consumiendo por kilo producido y no sé qué, pero sí le interesa saber cómo están midiendo exactamente cuánto se ha movido el molde tal o el herramental tal, el dado tal, el tornillo determinado en cierta máquina, pues sabe exactamente las horas de operación, sabe exactamente con qué parámetros estuvo trabajando, quién estuvo trabajándolo, ¿no? Entonces, desde todos los puntos de vista, el que el gerente sepa cuánto le está costando por kilo y cuáles son los turnos más eficientes, los de recursos humanos se den cuenta en qué turnos se están generando la mayor cantidad de errores para crear las capacitaciones necesarias en ese momento. Pues esa es toda la diferencia. Eso es, digamos, esto es lo que es Industria 4.0, que esa cantidad de datos que llegan de todos lados les sirva a la gente para poder tomar informaciones en tiempo real de, basadas pues en datos reales, ¿no? Entonces, digamos que el tema aquí de crear paretos, por ejemplo, de los diferentes tipos de paradas en cada máquina, dependiendo de qué era lo que yo estaba produciendo, ¿sí? Entonces uno saber, bueno, es que mire, los mantenimientos correctivos están gastándome en este mes, en esta máquina específicamente, más de lo que yo debería. Venga, analizamos qué es lo que está pasando. Los cambios de molde que yo esperaba que eran en media hora, resulta que no, se demoran 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mm, Vamos a tener con este tipo de herramientas, pues precisamente esa capacidad de análisis basado en información real. Ahora, eh,
hablemos, digamos que ya del tema de un poquito más de lo que es analítica más avanzada, de analítica avanzada basada en el aprendizaje automatizado de las máquinas, de lo que empezamos a llamar machine learning o inteligencia artificial. Digamos que pues no necesitamos aquí empezar a hablar en detalle de eso. Hay suficientes otras oportunidades para entrar en detalle de lo que es ese tipo de herramientas, pero al final, digamos, lo que nos importa a nosotros aquí como gremio de los plásticos es, bueno, yo cómo le voy a sacar provecho a eso, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que utiliza herramientas de inteligencia artificial y nos sirve a nosotros, están los temas de autooptimización de las máquinas. Ustedes ya saben que existe en el mercado, por ejemplo, fabricantes de maquinaria que nos ofrece que la misma máquina, revisando los datos con los que está trabajando, puede autoajustar ciertos parámetros de proceso para optimizarse. Y cada vez más esto está empezando a entrar en las conversaciones. Y es importante también entender que, digamos que procesos como estos se pueden empezar a realizar también en maquinaria, así no sea digamos, de última generación, si se implementan sistemas de monitoreo, digamos, aparte de la máquina, para que esté tomando los datos que nuestra máquina actual de 10 años de antigüedad o 15 años de antigüedad no es capaz de hacer sola. Pero si uno toma esos datos, por otro lado, y empiezas a poder hacer los cálculos, es posible empezar a trabajar en estos temas. Desde el punto de vista de inteligencia artificial, sabemos ya desde hace mucho tiempo existen elementos de visión artificial en los cuales se pueden empezar a detectar defectos incluso directamente después del procesamiento en las máquinas, ¿sí? Para poder tomar esta información y decir, bueno, esta es pieza, no solamente pieza buena o pieza mala, sino si vemos cierto tipo de defecto de eso se causó por cierto posible problema en la parametrización, por cierto problema en el índice de fluidez de la resina, ¿sí? Luego, que directamente, esto es lo más importante detrás de todo esto, es que estas herramientas nos permitan, como ingenieros que estamos analizando la información, digamos que nos premastiquen un poco más la información, que no solamente nos digan, esto está un milímetro, un micrómetro más a la izquierda que lo que debería, y uno, bueno, listo, y ahora, ¿y eso qué hago con eso? Sino que digan, ah, bueno, esta línea de unión está aquí, luego lo más posible es que usted haya tratado de inyectar demasiado rápido, ¿sí? Bájele a la velocidad al perfil de la velocidad de inyección, en el caso de que sea ese proceso. Entonces, este tipo de ayudas son muy importantes. Y esa tercera palanca de Industria 4.0, desde el punto de vista de análisis de datos, se va hacia el mantenimiento predictivo, que era, digamos, algo muy importante, es que si la máquina, como les estaba comentando, está midiendo, por ejemplo, su consumo energético y las presiones de las bombas, por ejemplo, que ella misma esté diciendo, venga, yo para hacer este producto normalmente me gastaba esto en consumo energético, tenía mis picos en estas y estas zonas del proceso, pero y con un nivel de presión en las bombas de inyección de tanto. Y resulta que ahora estoy haciendo el mismo proceso, pero me está pasando esto. Estoy empezando, se me está bajando la presión, por ejemplo. Estoy empezando posiblemente a tener fugas en el sistema. Incluso antes de que lo detectemos en el goteo por debajo de la máquina, que ya nos estén empezando a decir los datos. Oiga, ojo porque si sigue con esta tendencia en tal momento, va a tener que parar la máquina, ¿sí? Entonces que uno pueda prever esta parada, que pues es lo que, digamos, desde mantenimiento siempre nos interesa poderlo hacer, generar estas paradas de manera planeada y no programadas como siempre. Esto desde el punto de vista de analítica avanzada. Entonces, fíjense aquí, les voy a mostrar un ejemplo muy interesante. Esta es una línea de película stretch que se autoajusta automáticamente,
¿sí? Ella es capaz de, rastreando el ancho, el tamaño, el espesor de la película que está extruyendo, es capaz de entender estadísticamente si es real esa disminución o si es solamente debida a algún, digamos, caso fortuito, pero si es una tendencia real en la cual, por ejemplo, la película está cambiando de espesor, es capaz de actuar sobre el torque de los tornillos que ajustan el espesor y pues ha hecho que se reduzcan enormemente los problemas digamos, el tiempo de ajuste en las matrices, ¿sí? Cuando antes un tema de esto se demoraba 10, 15 minutos, pues más todos los tiempos de paro que conoce uno cuando uno tiene un producto, un proceso continuo como estos, pues ya se puede hacer muchísimo más rápido y que entendamos pues siempre que midiendo este tipo de cosas, si yo tengo un sistema que me está midiendo yo realmente cuánto estoy produciendo, cuánto me está costando producir, se hace mucho más sencillo que yo diga, ah, bueno, si yo reduzco el scrap en X%, pues así sea un proceso, una solución que me cuesta el 5% del CAPEX de la línea, de todas maneras voy a tener un retorno en la inversión de menos de 18 meses. Poder hacer estos cálculos, pues es clave, ¿no? Para poder empezar a montar los proyectos que se tienen, pues gracias precisamente a estas mismas herramientas. Entonces, aquí algunos, ustedes van a tener em, acceso a la presentación para que puedan ver algunos ejemplos en diferentes empresas en las cuales implementar estos sistemas ha generado ahorros increíbles. Uno muchas veces cree que ya está trabajando en un óptimo, pues o uno siempre dice, bueno, sí, yo sé que hay muchas cosas por mejorar, pero llevo 20 años trabajando en esto, pues ya tiene que ser que esté llegando a un punto más o menos ideal, pero pues cuando empieza a medir se da cuenta que hay muchísimo campo de mejora, ¿no? Am, entremos al tema desde, digamos, de inteligencia artificial basado por ejemplo, al tema de lo que es muy importante en nuestra industria hoy en día de aprovechamiento de resinas postconsumo, por ejemplo. Entonces, cómo existe cada vez más herramientas, por ejemplo, para identificación de materiales basados en infrarrojo cercano, por ejemplo. Entonces, este tipo de líneas de equipos existen para hacer identificaciones tanto manuales como en línea, para poder separar con un muy alto nivel de confiabilidad eh, qué tipo de material es lo que estamos trabajando. Entonces, aquí les voy a presentar mientras vamos hablando dos ejemplos o tres ejemplos realmente, dos con video, de sistemas de clasificación de materiales con estos sistemas de infrarrojo cercano. ¿Sí? Al final lo que está uno es midiendo el espectro eh, del producto y cada tipo de material genera un espectro, una onda diferente que permite identificar claramente qué tipo de material es, si es un polietileno de alta densidad, de baja densidad, un polipropileno, un PET de cierto tipo, eh, para poderlos utilizar, por ejemplo, en este tipo de líneas de separación, que es, digamos, una de las cosas eh, clave, pues, que permite que nosotros empecemos a trabajar mucho más hacia esta tendencia de economía circular, pues entendemos que es tan importante a nivel global, ¿no? Que digamos que hoy en día muchas de las empresas de reciclaje, sobre todo en material flexible, sabemos que trabaja con material post-industrial, ¿sí? Pero pues para que podamos realmente cerrar el ciclo y aprovechar los materiales, la cantidad de materias primas hacia nuevos procesos, hacia hacer upcycling de
pues, de los materiales con los que estamos trabajando. Necesitamos poder trabajar también con material postconsumo y pues líneas como estas son las que nos permitirían llegar a tener pues la mejor calidad de los materiales, ¿no? Entonces, todo esto se está basando precisamente en estas tecnologías que permiten analizar muy rápidamente exactamente qué material es y poderlo separar rápidamente. ¿Sí? Es una de las aplicaciones, otra de las aplicaciones de inteligencia artificial. Hay una que me parece muy importante digamos, que la empecemos a tener en cuenta cada vez más, ¿sí? Necesitamos seguir trabajando en esto. Ya hay empresas aquí en el país que están empezando a trabajar en el tema de los gemelos digitales, pero necesitamos que esto se vuelva mucho más amplio. Esa es la idea, digamos, del trabajo en conjunto, por ejemplo, con el Instituto del Plástico y del Caucho, ¿sí? Con empresas que quieran empezar a meterse en esto. ¿Qué son los gemelos digitales? Gemelos digitales son sistemas que aprovechan el modelamiento que se puede hacer de un proceso, el modelamiento, llamémoslo como una simulación, por ejemplo, de térmica, de fluidos, de cómo se comporta todo lo que está haciendo la máquina para poder sacar un proceso, un producto final, ¿sí? Y cómo se combina esa simulación o esos cálculos del proceso físico de lo que está pasando dentro del proceso con sensórica en tiempo real, que es de lo que hemos estado hablando, para alimentar esos cálculos, ¿sí? Eh, Aquí pues digamos que todos nos podemos imaginar, digamos, ejemplos sencillos. Existe la manera de uno de poder calcular, por ejemplo, cuánto flujo sale de una bomba centrífuga si yo estoy girando a cierta velocidad y tengo tal rotor y tengo tal potencia y tengo tal viscosidad y densidad del fluido que estoy enviando por esa bomba. Eso es posible calcularlo, ¿sí? Esos cálculos existen hace décadas. Lo que no había la manera de hacer hasta hace poco tiempo relativamente es que todos esos cálculos que uno hacía los hacía basado en parámetros digamos con cálculos estáticos, ¿sí? Uno decía, bueno, el agua va a estar a 20 grados y calcula, ¿sí? Y entonces dice, entonces va a salir tanto caudal. Lo que hoy se puede es que haya un sensor metido en la máquina real diciendo, la temperatura no es 20, ahorita es 35, entonces, ¿qué estaría pasando? Eso es lo que es un gemelo digital, que todo el tiempo está corriendo detrás del proceso una simulación que está diciendo, si usted sigue trabajando con estas condiciones, el resultado va a ser este. Entonces que uno pueda estar mirando todo el tiempo y comparar eso con la realidad y que el sistema se esté alimentando todo el tiempo de datos reales. Entonces, hacia allá va la tendencia, ¿sí? Em, que va a hacer que uno desde mucho antes de prender la máquina ya sepa cómo parametrizarla, ¿sí? Es un desarrollo que está ahorita, digamos, trabajándose, pero no pensemos de ninguna manera que esto es algo que eso va a ser por allá quién sabe qué y que eso solo lo hacen los japoneses y los alemanes, porque esto va a estar muy rápidamente funcionando a nuestro favor y es importante que lo empecemos a tener en cuenta, ¿sí? Como simular antes de producir y medir durante la producción para estar recalculando las predicciones de qué está pasando con el proceso y que yo sepa a qué va todo esto. Digamos, ustedes se pueden estar imaginando qué nos pasa todos los días o muy seguido, que nos puede llegar una resina, sobre todo cuando trabajamos con material postconsumo, que no tiene exactamente las mismas condiciones del material con el que estábamos trabajando ayer. Entonces siempre tiene que estar alguien ahí eh, perdiendo un poco de producción mientras ajusta los parámetros, mientras se ajusta, bueno, sí, mire, parece que es que el material está con un índice de fluidez demasiado bajo, entonces debo subir aquí estas temperaturas, tengo que tal, y eso podría estarse, digamos que haciendo en tiempo real la misma máquina, entendiendo qué es lo que está pasando,
generando de una vez los nuevos parámetros, o que eso lo haga la simulación con anterioridad y que uno arranque con parámetros mucho más óptimos desde el comienzo. Es muy, muy importante. Otra temática clave para ir culminando es el tema de los cobots, ¿sí? Recordemos que los cobots son robots que tienen la capacidad de trabajar de la mano con los seres humanos cerca, porque digamos que están programados y están diseñados mecánicamente para no ser un peligro, como los robots industriales, en los cuales pues uno tiene que poner un robot enjaulado, porque pues nadie se puede meter ahí. Las aceleraciones hacen que si alguien se arrima, pues sea peligrosísimo. Estos robots son muy fáciles de programar, simplemente, por ejemplo, moviéndolos y diciéndoles, mire, aquí es donde usted tiene que recoger la cosa físicamente. Así les enseña a uno, ya no tiene que programarlos, y cada vez más tienen un precio más asequible. Entonces, tareas repetitivas, tareas que necesitan cierta precisión, ya se pueden empezar a hacer con este tipo de soluciones, y hace que, digamos, que se liberen. Hay una tendencia curiosa aquí para nombrarla, que lo libera a los operarios de las 3Ds. Digamos que son trabajos como aburridos, hartos, bobos, sucios y peligrosos. Y pues genera una cantidad de datos también importantes que sirven para hacer análisis de información, ¿no? Mm, Aquí el ejemplo de una empresa, digamos, cercano, digamos, a lo que nosotros hacemos todos los días en un paletizado, por ejemplo, de cajas de botellas de agua. ¿Sí? Entonces, digamos que era un trabajo que tenían que hacer operarios, y gracias a la aplicación de este tipo de sistemas, logró que por ejemplo, esos dos operarios por turno se pudieran reubicar a temas más de logística, ¿sí? Como lo estamos diciendo, esto no es para reemplazar únicamente personas, sino para darles la oportunidad de que trabajen en cosas para lo que están hechos los seres humanos, ¿sí? Esto en cuanto a temas, por ejemplo, de ergonomía, para los que les interesa este tipo de datos, ¿sí? 45 toneladas por turno por persona en levantamiento de carga, ¿no? La reducción, por ejemplo, del espacio operativo dentro de las plantas, que hace que pues también desde ese punto de vista también uno pueda decir, mire, es que los ahorros no solamente son operativos, sino pues en área, que también cuesta, se pueden calcular, ¿no? Entonces, mm, una aplicación adicional, pasando a otro tema de la digitalización, está en el tema de la manufactura aditiva, ¿sí? La manufactura aditiva, que en muchos casos nosotros la pensamos, digamos que esta es la famosa impresión 3D, la pensamos en nuestro gremio del plástico solamente desde la aplicación hacia, por ejemplo, hacer prototipos cuando imprimimos en 3D en plástico, ¿cierto? Pero hay unas aplicaciones muy importantes, muy interesantes, en las cuales sí, ya con las tecnologías que existen para hacer impresión 3D en metales, y metales digamos, de capacidad para hacer herramental, se pueden hacer moldes, se pueden hacer dados de extrusión con canales de enfriamiento de contorno específicos para los productos que estamos haciendo, que permiten que se reduzcan tiempos de ciclo de manera muy grande. Sí, hace que se reduzcan, por ejemplo, los problemas que tenemos de alabeos en las piezas, que en muchos casos se deben precisamente a temas de problemas de refrigeración en el herramental, en el proceso en el que estemos trabajando, en soplado, en inyección, en extrusión. Se generan problemas de calidad por puros temas en los cuales nosotros ahorita no tenemos control, y lo podemos llegar a tener si enfriamos los moldes de manera correcta. Entonces, esto ya se está pudiendo hacer desde hace mucho tiempo, y lo colocamos aquí porque hace parte digamos, de esa temática de digitalización, en la cual tener los datos del molde y poder trabajar con ellos y simular cuál va a ser el calentamiento que van a tener, pues hace parte de todo este tema de información que tenemos y a la cual le podemos sacar provecho,
¿sí? Que yo pueda, a partir de un diseño específico de CAD, de simulación térmica de fluidos del proceso, con herramientas que existen en el mercado hoy en día para hacer simulación del proceso, por ejemplo, de inyección, se pueden diseñar este tipo de cosas en las cuales, fíjense, un macho de estos en los cuales en muchos casos uno no puede llegar a enfriarlo correctamente, se pueden bajar tiempos de ciclo de 45 segundos a 25. ¿Sí? Todos sabemos lo que eso puede llegar a significar en nuestras empresas desde el punto de vista de productividad. Ahora, desde el punto de vista también de trazabilidad, habíamos hablado digamos, de la importancia de tener los datos, ¿no? Ahí entra esta temática del blockchain, ¿no? El pasaporte digital de productos, los que, digamos que ya han oído hablar de esta temática, pues simplemente se trata de cómo llevar la historia digital de todo el procesamiento de un producto desde su materia prima, de cómo se produjo hacia el futuro, eh, por toda la vida, el ciclo de vida del producto. Y esto se puede guardar en estos registros utilizando la tecnología blockchain para saber que nunca se va a cambiar, que no se va, digamos, el registro es inmutable de cada lote de producción, en qué planta se hizo, para que a lo largo de toda la vida del producto se pueda saber de dónde venía, qué era lo que tenía y pueda ayudar a, pues, utilizarlo correctamente digamos, como un em, material post consumo de alta calidad, ¿sí? Para aplicaciones, por ejemplo, digamos, de las que se están hablando cada vez más, en las que podamos volver a aprovechar los materiales para aplicaciones en empaques de alimentos, pero pues para todo esto se necesita tener muy bien los datos de cómo, pues de dónde venía todo y para dónde va, ¿no? Entonces existen ya muchas aplicaciones de esto. Con mucho gusto pues podemos, digamos que hablar con mucho más detalle de todas estas tecnologías que se pueden aprovechar, pero existen hoy en día múltiples aplicaciones de proyectos que están trabajándose en el mundo entero para poder mejorar en este sentido, ¿no? Y pues cómo lo vamos a aplicar a futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, productos que llevan impreso en colores que puede llegar a tener, a identificar cierta máquina, para poder entender pues de dónde viene y cómo lo van a separar para poderlo aprovechar. Entonces, yo quisiera que, digamos que eh, veamos que todo esto que hablamos durante esta hora se conecta de una manera muy especial y perfectamente con lo que dio como resultado el proyecto que hizo Acoplásticos y el Instituto del Plástico con el BID, ¿sí? Con el BIT, eh, para entender cuál era el estado de la industria en Colombia frente a la adopción de la digitalización en la industria 4.0. Entre otras, a los miembros de Acoplásticos ya les debió llegar los libros que se generaron como resultado de este proyecto de la industria del plástico en Colombia frente a la transformación digital, tanto para la industria del plástico como la del caucho, en la cual nos muestra lo que nosotros estábamos precisamente hablando hoy, ¿no? El sector tiene máquinas muy diversificadas digamos que en cuanto a edad y capacidad tecnológica. eh, Algunas empresas grandes ya han empezado a incorporar software de control en los procesos, pero necesitan más apoyo en la parte de capacitación en estas áreas, ¿cierto? Queremos en Colombia normalmente, tenemos ese espíritu innovador y queremos adaptarnos a estas tecnologías avanzadas, pero es importante tener un apoyo para poderlo lograr, ¿no? Eh, estas tecnologías de industria 4.0, como resultado de este informe, se ha detectado que las empresas entienden que son esenciales, pero pues que son desafiantes en cuanto a cómo vamos a utilizar
esas tecnologías. ¿Sí? Entonces, ese proyecto de del Banco Interamericano, o que se presentó para el Banco Interamericano de Desarrollo, dio como resultado una hoja de ruta para implementar estas tecnologías en Colombia, ¿sí? Cómo hay que trabajar precisamente en este tema de digitalización para tomar decisiones, cómo implementar más tareas de aprendizaje automático, ¿sí? Más automatización, como el tema de los cobots que estábamos viendo, ¿sí? Este tema de prototipado rápido de manufactura aditiva y el tema de la economía circular digitalizada, pues que se vuelve muy importante. Entonces, fíjense cómo desde lo que está pasando globalmente hasta lo que nosotros hemos ya detectado en la industria local aquí para nosotros, se vuelve urgente que lo implementemos. Entonces, vemos que esta iniciativa en la cual estamos trabajando con Acoplásticos, con el Instituto del Plástico y del Caucho, nuestra empresa Kern IOP, pues está digamos que pensada para que precisamente basado en estas capacidades que existen, aquí empecemos a implementarla de una manera más real. Eh, Queremos entonces invitarlos. Paola en este momento está generando un link para ustedes, para que las empresas que estén interesadas en entender cómo se encuentran con respecto a, digamos, en cuanto a madurez digital para la implementación de trabajos de Industria 4.0 en sus empresas. Los que estén interesados en inscribirse a un taller práctico de diagnóstico, en los cuales ya específicamente para cada una de las industrias empecemos a entender cómo está, hacia dónde debería ir y qué debería implementar de primeras, pues los invitamos a que llenen esta información, eh, a que se inscriban y que continuemos pues con esta, eh, digamos que iniciativa en la cual pues queremos que se implementen efectivamente ya estas herramientas de digitalización. Seguiremos hablando del tema, estaremos pues escuchando a las empresas para que nos digan en qué temáticas les interesa trabajar. Y pues con esto quiero despedirme y agradecerles a ustedes muchísimo por su atención. Aquí están mis datos de contacto y le doy la palabra a Paola para que dé la conclusión de este seminario. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. A ti, Miguel, muchísimas gracias por la presentación, muy completa, muy interesante. Para cerrar, recibí un comentario con una pregunta que creo que resolvemos un poco justamente con el formulario que les acabamos de enviar y quiero leerla de manera literal. Dice Julián David Guaqueta, la transformación digital en la industria es un proceso organizado, pero que no da tregua. Todo avanza de manera exponencial y a gran velocidad. En mi experiencia implementando sistemas de automatización industrial e Industria 4.0, he visto que el punto de partida más efectivo siempre es medir el nivel de madurez digital de la organización. Esa medición permite reconocer el estado actual, definir el estado deseado, identificar las brechas que se deben cerrar con un roadmap claro, medible en tiempos y costos. De lo contrario, el riesgo es que las inversiones se dispersen y el valor real para el negocio se pierda. Mi pregunta para ustedes es, ¿creen que hoy las organizaciones están realmente evaluando su nivel de madurez en Industria 4.0 antes de invertir o todavía predomina una adopción más reactiva y desordenada? Entonces, Miguel, no sé si quieres complementar o comentar algo con respecto a este comentario. Me parece que es muy al lugar y ahí lo cerramos incluso de alguna forma con este tema del taller práctico que se quiere realizar con las empresas que estén interesadas. Claro, Paola, sí, no, pues muchísimas gracias por ese comentario. Específicamente digamos, de lo que queríamos, cómo queríamos concluir. Y nos hemos dado cuenta también en la experiencia que tenemos de implementación
de sistemas de industria 4.0 en el país es que hace falta ese diagnóstico interno dentro de las empresas, que también hace parte, digamos que el no realizarse significa que, digamos que existe todavía potencial para aprender más del tema, ¿no? Entender más cuáles son todas esas, digamos, dentro de todo ese portafolio de tecnologías, cuáles son las que mejor aplican dentro de mi propia empresa, a cuáles debo yo, en cuáles me debo concentrar primero, y es precisamente pues este trabajo que queremos hacer de, de medir esa madurez digital, ese primer taller de contacto con las empresas para que empecemos a entender dónde se debe invertir primero, porque es exactamente como lo dices. En algunos casos, pues las empresas oyen digitalización y bueno, metámonos en lo que se pueda, compremos cámaras y bueno, pero ¿qué vamos a medir? Bueno, pero no importa, pues ya tenemos las cámaras. Y entonces es importante pues empezar a trabajar en en ese camino y pues hacerlo de manera metodológica, que para eso está, eh, para eso pues digamos que existen trabajos ya al respecto. No sé si es mi internet, pero te alcancé a escuchar al final un poco cortada, creo que es el mío. No sé si me estás escuchando y bien, Miguel. Sí, 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 yo te escucho bien. Sí, Ah, no sé listo. si se habrá caído Bueno, un pues poco el mío. entonces, sí, no, pero igual te entendimos perfectamente. A ti, Miguel, a Kern, al instituto también muchísimas gracias por este espacio. Seguiremos generando webinars como para alfabetizar un poco en torno a Industria 4.0, para acompañarlos también en esta transición que les permite ser más competitivos y enfrentarse como a este boom gigantesco que existe en temas de transformación digital. Y les enviaremos por correo la presentación de Miguel y la grabación del espacio. De pronto para esas personas que quieren como revisar algún tema específico que haya enviado a Miguel, también les volveré a enviar el enlace para que se registren en el taller práctico que presentó al final Miguel. Ya he recibido un par de respuestas, entonces, bueno, ahí vamos revisando, Miguel, en conjunto. Nuevamente, mil gracias y que tengan un feliz día. Chao, Miguel. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Es